La política educativa se refiere a la forma en la cual se rigen y se desarrollan las reformas educativas, las cuales están enfocadas en la necesidad de cambio y actualización de los sistemas educativos que demanda el país. Estos cambios tienen como base la calidad y equidad en oportunidades educativas para la sociedad. Durante los últimos 25 años, los gobiernos mexicanos han puesto en práctica una serie de políticas educativas tendientes a superar los enormes rezagos que en esta materia padece una gran importante parte de la población. También se ha tratado de cumplir con la expectativa de transformar la educación para contribuir al bienestar del país y ser un instrumento de justicia social. Estas reformas han tenido muchos cambios y mejoras a través del tiempo con su evolución. El poder del Estado y el gobierno se ha hecho cada vez más responsable para brindar los recursos y los requerimientos necesarios para brindar educación en el país. A través de cambios, calidad, infraestructura para las escuelas, tratando de tener docentes competentes, etc. Todas estas reformas que indicarán la distribución de los recursos y acciones de estas actividades se logran por medio de la política educativa, ya que en base a los participantes se llegan a acuerdos para generar estas reformas. Pero esta política muchas veces puede llegar a ser muy complicada, ya que estamos hablando de un país que tiene una necesidad muy grande de información y de educación, pero también somos un país lleno de burocracia, intereses políticos e intereses sociales. Sabemos que la educación es un factor importante de crecimiento económico, de equidad social y democracia, mas sin embargo, las burocracias gubernamentales y educativas, como los sindicatos y factores sociales, siguen siendo obstáculos para la descentralización educativa. A pesar de que ha habido una gran mejora y un aumento importante en nuestro país de beneficiados, los resultados en materia de educación están muy alejados de los objetivos iniciales. Para entender un poco más sobre cómo han ido evolucionando nuestras políticas educativas, haremos un viaje en el tiempo, mencionando los acontecimientos más importantes. Comenzamos en 1921. La educación fue institucionalizada en México con la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Aquí comenzó la educación como un proyecto de educación nacionalista. 1934-1945. El presidente Lázaro Cárdenas implementó la educación socialista, proyectos de educación rural e indígena, formación de los hombres libres de perjuicios y fanatismos religiosos. 1945. Educación tecnológica orientada al proceso industrializador. 1946 a 1952. El proyecto de unidad nacional con Jaime Torres Bodet retomó la campaña de alfabetización, creó comisiones y planes con programas de estudio, libros de texto y construcción de escuelas. 1952-1958. Proyecto de unidad nacional. Impulsó la creación de escuelas, la educación urbana, pero no funcionó para las escuelas en sectores marginados. 1958-1964. Plan de 11 años para la expansión y mejoramiento de la educación primaria. Apertura de escuelas, formación de docentes, mejora para la calidad de la enseñanza, libros de texto gratuitos para la educación primaria. 1964-1970. Se le da continuidad al plan de 11 años para la expansión y mejoramiento de la educación primaria. Se profesionalizan los docentes. 1970-1976. Proceso de la reforma de la educación. Procesos de desconcentralización y descentralización en la SEP. Programas de educación para los niños de educación primaria. 1976. El presidente Luis Echeverría fomentó la creación de instituciones de nivel medio superior y superior. Se aprobó la Ley Federal del INEA y del CONACYT. 1976-1982. El presidente José López Portillo implantó el Plan Nacional de Educación. Sentó el precedente para seguir presentando planes y programas nacionales en educación.
1988-1994. Programa para la modernización educativa. Mejora la calidad de la educación en congruencia con los propósitos del desarrollo profesional. Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores. La educación secundaria se vuelve obligatoria. 1994-2000. Ernesto Zedillo dicta políticas educativas a través del Programa de Desarrollo Educativo. El programa enfatiza el trabajo conjunto entre el gobierno central y los estatales, con el fin de consolidar el desarrollo educativo. 2001-2006. El presidente Vicente Fox Quesada acentúa la atención en el bachillerato y la formación técnica equivalente. Se consolida la educación y capacitación para adultos dentro de la filosofía, la educación para la vida y el trabajo. 2006-2012. El Programa Sectorial de Educación. El Programa Sectorial de Educación tiene como objetivo expresado lograr la igualdad de oportunidades, contribuir a la consolidación de una economía competitiva y generadora de empleos, y contribuir a lograr un país seguro, limpio, justo y ordenado. Gracias a la política educativa se han realizado muchas mejoras en cuanto a la distribución de recursos, del personal docente, contenido, etc. Incluso se han creado métodos de evaluación tanto para alumnos como para docentes, pero se ha avanzado a un nivel intermedio debido a razones partidistas, burocráticas y socioculturales del país. Además, cabe mencionar que se ha intentado hacer implementaciones de proyectos educativos que han funcionado en otros países, teniendo muy malos resultados, no esperados, pero por obvias razones no ha funcionado en nuestro país, ya que estos proyectos se han hecho de acuerdo a las necesidades y posibilidades de otros países, mismas que están muy por encima de la situación actual de nuestro país. Bajo la racionalidad neoliberal que acabamos de exponer, el sistema educativo es analizado en relación a las tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadounidense. El eficientismo industrial que traslada al campo pedagógico y en general a las ciencias humanas conceptos empresariales. De esta manera, se vincula lineal y mecánicamente con el sistema educativo, con el aparato productivo subordinado el primero a los intereses del segundo. Se considera a la educación como un producto de capital humano, como de inversión personal y colectiva, la cual debe, por tanto, ser rentable en términos económicos. Estos son los principios que rigen a los programas educativos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según este razonamiento, invertir mejor no significa invertir más, sino desarrollar aquellas áreas educativas que demanda el mercado y considerar la educación como una empresa que debe mostrar su eficiencia, eficacia, rentabilidad y calidad. Ha sido a partir de los años 80 que se ha establecido por Ministerio de Ley que los gobiernos al principio de su gestión elaboren un plan nacional de desarrollo en el cual deriven los programas sectoriales, entre los que se ubica el correspondiente a la educación. Cada uno de los programas educativos se convierten en los propósitos, objetivos, metas, acciones y políticas que permiten enfrentar los problemas que corresponden a los diferentes niveles del sistema escolar, desde el preescolar hasta el superior. Teniendo como objetivo el mejoramiento de la calidad vinculado con la formación de los maestros, los de la infraestructura y la coordinación del sistema. Su solución no es sencilla ni puede darse de un día para otro, sino que tendrá que alcanzarse como resultado de esfuerzos a mediano y largo plazo. La conclusión es que dichas políticas y reformas no han logrado superar las desventajas que en materia educativa padece casi un tercio de la población. La calidad del sistema es aún insatisfactoria, persisten niveles de inequidad muy considerables y la coordinación es ineficiente en el sentido
de las políticas neoliberales en educación han mostrado su inefectividad para cambiar el estado de cosas imperantemente desde hace un cuarto de siglo. En relación a la globalización, podemos ver cómo se ha estandarizado el comportamiento de la sociedad a nivel mundial, a la que actualmente se rige bajo el mismo sistema económico global, junto con todas las consecuencias que esto conlleva. Todos los países son obligados a seguir este sistema económico. Esto nos da como resultado una discrepancia muy grande en cuestión de equidad de oportunidades, ya que en un país desarrollado hay más preparación y mayor capital que en un país donde no hay tanta infraestructura. En este punto, la única alternativa para igualar estas diferencias tan marcadas es la educación, ya que al implementar los cambios necesarios dentro de las políticas educativas y estandarizar el nivel educativo, podemos contar con la materia prima de alta calidad, es decir, profesionistas altamente capacitados, y como resultado tendremos una mayor acumulación de capital. Esto solo se logra a base de las competencias que se implementan en las instituciones educativas y en cómo el docente transmite estas herramientas a sus alumnos para crear un desarrollo personal y logrando así una igualdad de oportunidades. Las políticas educativas se rigen en un ámbito económico y político, adecuando las reformas de la nación para que los profesionales puedan estar a la altura actual de la globalización. Pero las acciones y medidas que se han tomado para llevarlas a cabo tienen muchísimas deficiencias, dándonos como resultado una intención muy grande de mejorar la situación en nuestro país por medio de la educación, pero con acciones que dejan esta intención a medias, así como la palabra lo dice, solo con la intención. Muchas veces por falta de acoplamiento, estas reformas quedan como una gran pérdida de inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. En la política educativa encontramos una gran dificultad de práctica, aceptación y adaptación por parte de los diferentes políticos participantes en la toma de decisiones y acciones. Gracias a la política educativa se han creado reformas para que todos los mexicanos tengamos derecho a la educación, pero también cabe mencionar que para alcanzar sus objetivos falta un largo camino para la realización de esta reforma. Es necesario prestar atención a todos los participantes, padres de familia, docentes, alumnos, ya que estos también hacen de la escuela una institución y también ellos dependen de la realización de esta reforma. Urge la participación de autoridades competentes que tengan la capacidad de gestionar acciones alternativas e innovadoras para poder alcanzar los objetivos de las reformas educativas.